Muy buenos días. Hoy, en el marco del Congreso de AMPAC, tenemos la mesa número 6, en el cual se va a hablar acerca de los retos del mundo posmoderno. Por todos es sabido las grandes transformaciones que ha sufrido la sociedad, en la cual se han trastocado valores, se han transformado las familias, o sea, nuevos conceptos acerca de la sexualidad, de la muerte, de la vida, han hecho que se produzcan una serie de fenómenos que repercuten en la constitución de la subjetividad. Y el día de hoy tenemos a tres grandes ponentes que van a abordar este tema y vamos a empezar primero con el trabajo de Mauricio Alfredo Gómez, quien es psicoanalista, fundador del equipo Redes, docente de maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, expositor en diversos congresos a nivel nacional. ¿Sí? Entonces su trabajo se llama Manifestaciones subjetivas actuales y la actitud postmoderna ante la muerte. Entonces, Mauricio, puedes empezar. Muchas gracias, Maricarmen. Pues primero que nada, muy buen día. Un gusto estar aquí en el Congreso de AMPAC y bueno, formar parte de esta experiencia muy puntual de poder pensar nuestra época. Efectivamente, como ya comentó Mari Carmen, pues la idea de este trabajo es poder pensar, por un lado, estas manifestaciones actuales y poner el acento principalmente en esto de la actitud posmoderna ante la muerte. Alguna de las variables más centrales ha sido vivir bajo una lógica de un capitalismo tardío, que tiene un fundamento muy puntual, que es el horror al vacío. Es decir, efectivamente la lógica del capitalismo bajo el exceso y bajo el consumo, lo que está constantemente reaccionando es al asunto de llenar el vacío. Y lo podemos ver en nuestras ciudades, ¿no? Ciudades que regularmente están llenas de exceso, llenas de gente, llenas de ruido, llenas de luz. Es ante eso que si pensamos incluso todo su contrario a los que yo le he llamado semblantes de la muerte, podríamos pensar, por ejemplo, que las ciudades y sus lógicas de urbe atacan, por ejemplo, la oscuridad, que le podríamos llamar la ausencia de luz. Atacan el silencio, que le podríamos llamar la ausencia de sonido. Atacan la soledad, que le podríamos llamar la ausencia de presencia, o atacan la quietud, que le podríamos llamar la ausencia de movimiento. Si se dan cuenta, todos estos semblantes solamente pueden ser definidos a partir de una connotación positiva, como ausencia de. En ese sentido les he llamado semblantes de la muerte, porque carece de una definición positiva, como la muerte misma, que solo podría ser llamada como la ausencia de vida. No alcanzamos a ponerle una definición positiva, así como a todos estos semblantes. También podemos dar cuenta que entonces esta lógica, tanto de urbe como de esta lógica capitalista, a lo que invita recurrentemente, pues es al exceso. Todos estos excesos son una lógica que obtura la palabra, que dificulta la posibilidad del discurso, y lo que vemos en las manifestaciones subjetivas actuales es que lo que opera es el discurso del acto y el discurso del cuerpo. También tiene una lógica que habla de suponer que la felicidad en nuestra época es igual al mayor placer corporal. Y también nos habla entonces de sumar. Mientras más placer en el cuerpo, en teoría, va a haber más felicidad. Y esto igual nos invita a menos palabra, más acto y más cuerpo. Los parámetros regulares que van midiendo esta lógica de verdad actual, pues serían la ciencia y la tecnología. Evidentemente sus progresos son muy bondadosos para muchas cosas de lo humano, pero al mismo tiempo es una propuesta que supone que va a vencer todos los límites. Y si hay algo que sabemos en
en el psicoanálisis es que sin límites no hay castración, y sin castración, efectivamente, el deseo también se ve empobrecido. Freud ya nos dice que no hay una representación de la muerte. Y sí, si no hay una representación en el inconsciente de la muerte, no la hay en ningún lugar. La muerte no es del orden de lo pensable. Como dice Friedrich Schelling, la muerte es la nada del pensamiento. Es algo que efectivamente no se puede representar. Y sin embargo, estamos absolutamente seguros de que la muerte existe. Es la condición de lo vivo. Es ese concepto que jamás se hará experiencia. Uno de los eventos fundamentales de la historia de la humanidad y del momento que vivimos actualmente son los eventos de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, efectivamente, bajo el Holocausto, como bajo la bomba atómica, la humanidad descubre su potencialidad destructiva en un acto mucho más radical. Y también a partir de ahí vemos que la humanidad opera, por un lado, con una ilusión de progreso y con un desarrollo tecnológico. Es muy curioso pensar que antes la muerte, pensada sobre todo por la religión, era un misterio. Cuando la muerte es tomada por la ciencia, se vuelve un problema. El asunto es que aquel momento de la religión le llamábamos como un oscurantismo religioso, una especie de fe ciega, y bueno, sabemos que en el oscurantismo no es muy posible ver. Pero cuando la ciencia, efectivamente, bajo reflectores de pronto muy pomposos y un discurso certificado bajo el nombre de que algo está comprobado científicamente, pero que lo vemos muy contradictorio, ¿no? Porque comprobado científicamente puede ser una cosa, como comprobado científicamente puede ser exactamente su contrario. Y a veces dos cosas muy opuestas están comprobadas científicamente. Pero parece en esta lógica de lo observable y de lo comprobable que es una verdad que deslumbra. Y en ese sentido, así como el oscurantismo religioso, podríamos hablar de un deslumbramiento científico. Ni en el exceso de la luz, ni en la oscuridad se puede ver con claridad. Es muy curioso también en dónde opera la ciencia. Desde el lado de la medicina, en lo humano. Cuando pensamos, por ejemplo, el discurso de la bioética, pues vemos que la bioética efectivamente opera, piensa alrededor de esos temas que están entre la vida y la muerte. El aborto, la eutanasia, la clonación, o sea, justamente ese borde de entre la vida y la muerte. Pero uno de sus lugares más paradigmáticos es efectivamente un sujeto en estado vegetativo. Es justamente como el momento de la agonía, ¿no? O sea, si la agonía fuese esa zona entre la vida y la muerte, la experiencia más cercana de estar en ese límite, es curioso cómo justamente la ciencia opera, pudiendo dejar a un sujeto prolongadamente con una biología funcionando, pero lo que sabemos es que un sujeto no solamente es biología, es vínculo, es su situación social, es la relación con sus otros, es la relación consigo mismo. No es un cuerpo orgánico nada más, sino que es un cuerpo psíquico. Entonces es como prolongar lo real, pero en detrimento de que hay muchas más variables que de la complejidad de lo humano. Esa agonía entonces sería como la zona intermedia, y es como vivir en un discurso que más que una zona intermedia, como nos enseña Winnicott, que es la zona de la transformación, fuera la suspensión de la transformación. Un historiador, Philippe Barrier, historiador francés, en su libro La historia de la muerte en Occidente, hace un recorrido, no lo voy a hacer ahora, solamente para señalar ese contraste de lo que él señala como en el siglo XII, la gente solía poner, al saber de su muerte, un cirio en la ventana, y esto era la invitación para que llegaran los familiares, para que llegaran los vecinos, y pudiera ser una despedida. Ese momento, dice Philippe Arié, es el momento de mayor conciencia de sí mismo.
Un sujeto que se despide, que hace sus pedidos, que pide sus disculpas, que hace sus encomiendas, que va haciendo incluso su testamento en ese momento hablado, y que se convierte efectivamente en un momento de gran conciencia. Está consciente de su estado, está consciente de sus vínculos, está consciente de su condición, está consciente de su finitud, está consciente de sus actos. Y el contraste que pone Philippe Barrier justamente es la muerte moderna en el hospital, donde muchas veces el sujeto es el último que se entera de la muerte, donde es algo que mejor no se nombra, donde las personas que están alrededor, si tienen algún momento de crisis, de angustia, de tristeza, pues más bien reciben un calmante. Es decir, es una actitud ante la muerte que está operada bajo una desmentida. Y en ese sentido, muchas veces, a diferencia de este siglo XII, como el momento de mayor conciencia, se convierte en el momento de menor conciencia de sí mismo. Por otro lado, Hegel ya nos habla de que la conciencia de sí es la conciencia de la muerte. Es decir, en la misma medida en la que se constituye un yo, se constituye en negatividad un no yo. De tal forma que la constitución, la definición de un sujeto es también una finitud, es un dar fin, un definir. Y justamente en la modernidad lo que estamos viendo son sujetos que llegan a consulta con un yo muy frágil, con una delimitación de las fronteras muy empobrecidas. Muchas veces cuando estas personas llegan a un médico, por ejemplo, con un ataque de pánico, como una de las manifestaciones actuales más contundentes, lo que nos encontramos es que los doctores se dan cuenta que no pasa por una lógica orgánica y entonces lo que le recomiendan es parar, lo que se le da es un placebo, lo que le dicen es que esto es estrés, que le tiene que parar al ritmo de vida. Y eso es como curioso, ¿no? Porque es un médico recomendando parar cuando al mismo tiempo se habita en un discurso donde justamente lo que tiene prohibido es parar, ¿no? Una lógica de consumo y producción que lo que dice es ganar, ganar. Si te falta energía, toma vitaminas. Si te falta dinero, trabaja más. Lo que no hay en ese discurso es si te falta energía, descansa. O si te falta dinero, administra tus bienes de otra manera. Es una lógica que efectivamente invita a no parar de producir. Ya Néstor Brownstein nos lo dice, ¿no? Él comenta cómo en un DCM están todos los pecados capitales, excepto uno, la avaricia. En esta sociedad, la avaricia no tiene prohibición, por el contrario, la avaricia lo que tiene más bien es promoción, ¿no? Bueno, volviendo a esto de los semblantes de la muerte, hay un punto en el que si se entra en un momento de silencio, en un momento de soledad, en un momento de oscuridad, en un momento de quietud, se puede entrar entonces en un momento de intimidad. Si pensamos justamente estos semblantes, son los semblantes de la intimidad. Cómo estar con uno mismo, y entonces suponemos un cierto aislamiento, poder estar en un lugar tranquilo, poder efectivamente guardar silencio. Es decir, si uno se aproxima a estos semblantes vinculado con el otro, vinculado con uno, se vuelve una soledad, se vuelve una oscuridad, se vuelve un silencio, pero habitado, de tal forma que es una experiencia íntima. Pero cuando se está desvinculado, cuando no hay esa continuidad existencial suficiente, cuando no hay esa sensación de constancia objetal, lo que se encuentra más que intimidad y una calma es una vaciedad y una angustia. Características que encontramos justamente en los sujetos en estado límite. Pensábamos en esta lógica de consumo, esta lógica posmoderna, que lo que ofrece efectivamente, decíamos que hay un horror al vacío, son objetos de consumo, ¿no? O sea, es una propuesta de que va a venir un objeto externo y que ese objeto externo efectivamente va a llenar ese vacío. Y bueno, en psicoanálisis sabemos bien que ese placer anhelado no podrá para siempre satisfacerse jamás. Es decir,
Aquel vacío no es de ninguna manera llenado por ese objeto de consumo que efectivamente en cuanto se obtiene nos volvemos a encontrar pues, con este estado en falta. La tecnología entonces y la ciencia en sí pues también lo que va ofreciendo es una mayor pasividad, ¿no? Se nota mucho, por ejemplo, en el juego de los niños. Niños que en otro momento el jugar era tomar una caja de cartón y transformarla en una cueva, en un taller, en una casita. Es decir, es un objeto transformable, muy contrastante con lo que puede ser un videojuego, donde el juego ya está dado y donde lo único que pide del sujeto es efectivamente reproducir esa lógica. No hay transformación. Parece efectivamente como al adulto desesperanzado, pensando que el Estado, que la sociedad, que la corrupción, etcétera, no tiene ninguna transformación posible. Otra de las lógicas que encontramos en los sujetos en estado límite, ¿no? O sea, esa desesperanza y una impotencia de sentir que puede transformar su realidad. Cuando pensábamos un malestar en la cultura en tiempos de Freud, la lógica dominante era una lógica de la represión y en ese sentido la libertad era un sinónimo del sí. Era libre el sujeto que sí podía o salir del closet o que sí podía salir con la amada o que sí podía salir sin el chaperón o que sí obtenía. En esta época, no de la represión, sino del goce y del exceso, pues pareciera que la libertad estuviera del lado del no. Más libre es aquel que puede efectivamente posicionarse y ponerle un coto a todas las ofertas. Más libre es el no. En ese sentido, el malestar en la cultura en Freud tiene un modelo de represión, falta y en consecuencia deseo. Podríamos pensar que hoy el modelo, sin que anule el otro, coexiste con un modelo en donde más que represión hay desmentida, más que falta hay exceso y más que deseo hay goce. Como si hubiera un exceso de cosas, de ofertas, de información más grande de lo que los sujetos pueden procesar simbólicamente para armar síntomas y no, a diferencia de lo que estamos encontrando, manifestaciones reales en el cuerpo y en el acto. La muerte ha sido regularmente, bueno, para cerrar porque veo que ya me va a dar mi tiempo, solamente, justamente para poder centrar el tema de la muerte, hay una propuesta de poder pensar no solo desde la lógica de la pulsión y la sexualidad la muerte, sino poder abrir otros panoramas. Si la muerte es aquello que no tiene representación, en la neurosis, pensando la castración como una moneda de dos caras, de la muerte y de la sexualidad, en la neurosis lo regular ha sido efectivamente poder arreglárnosla para no tenerla presente siempre. De tal manera que se vive bajo una lógica del mor certa, hora incerta. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Esto justamente lo que posibilita es que el estado regular es vivir la muerte en futuro. Cuando Freud toma Schreber ve la estela del periódico, la esquela, perdón, del periódico, y ahí ve que él ya murió. Podríamos decir que en la psicosis la muerte se vive en pasado. Mor certa, hora certa. Sabe que va a morir y ya murió, eso ya pasó. Cuando pensamos en el autismo, donde no hay una constitución del yo, podríamos decir que ahí el mor es incerta y la hora es incierta, como si la muerte ahí fuera vivida en un limbo. Es decir, si no hay yo, como decía Hegel, no hay conciencia de la muerte. Por eso mor incerta, hora incierta. Y finalmente, en el estado límite se vive la paradoja imposible. Decíamos que la muerte es ese concepto que no será experiencia. Un ataque de pánico es sentir la paradoja imposible. Yo muero. Pues en teoría, donde está el yo, la muerte no estará. Donde está la muerte, el yo ya no está. El ataque de pánico es la vivencia de la paradoja imposible, de tal forma que se vive en presente. Pero sería el amor incerta
hora certa. Mor incerta, porque total nunca termina de ocurrir, pero está pasando ahora. En ese sentido, sería mor incerta, hora certa. Esta es una pequeña cartografía, pues no quiere decir que un sujeto neurótico no pueda sentirse morir, que un sujeto en estado límite esté muriendo siempre, o que un sujeto psicótico a veces no se sienta vivo. Es una cartografía que, como todo mapa, solamente es una aproximación, ¿no? Y bueno, como dice Freud, es distinto. La teoría es buena, pero eso no impide que las cosas sean como son. Finalmente, para poder solo cerrar, pensemos en el modelo de Freud, que habla de la pérdida de la realidad de la neurosis y la psicosis. Dice que la salud psíquica es aceptar la realidad como el neurótico, pero sin resignarse a ella, y transformarla como el psicótico, pero sin negarla. O sea, salud psíquica, desde este modelo freudiano, sería aceptar y transformar. Pensemos que el discurso postmoderno, más que aceptar, solicita desmentir, y más que transformar, solicita pasividad. Bueno, ya volveremos con preguntas y los compañeros. Gracias. Sí, muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Jorge González. Jorge González es psicólogo por parte de la Universidad de Guanajuato, maestro en psicología clínica por la UAC, candidato a doctor en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. Tiene una formación como psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, un diplomado en intervención grupal por la Universidad Iberoamericana León. Bueno, su trabajo de Jorge es Vacío, Soledad, Fondo y Formas de lo Humano. Jorge, adelante. Muchas gracias. Como ha comentado hace un momento Mari Carmen, voy a trabajar y me congratulo de estar colaborando con ustedes sobre esta reflexión: vacío, soledad, fondo y formas de lo humano. Ay, qué soledad. Tal vez la más complicada de las premisas que intento comunicar es la del carácter universal de la vivencia de la soledad para el individuo humano y la singularidad de su registro en cada cual. Para ello, me apoyo de aquellos quienes logran formar formas expresivas trascendentes. Sí, encontramos prácticamente en cualquier entorno humano estas expresiones que, más allá de su valor estético o artístico, logran, al decir de Sigmund Freud, sin duda, los poetas hablan de tales cosas, pero los poetas son irresponsables, gozan del privilegio de la licencia, poseen muchas cualidades que los habilitan para dar cima a esa tarea, sobre todo la sensibilidad para percibir en otras personas mociones anímicas escondidas y la osadía de dejar hablar en voz alta a su propio inconsciente. Fin de la cita. Así, desde nuestro Divo de Juárez hasta los nobles García Márquez y Paz, quienes colocan a menudo en el centro de su obra a la soledad. El primero escribe sobre una que dura 100 años e insiste, pero que muestra nuestro latinoamericano realismo mágico y fascina al mundo. O el segundo, cuando ensaya sobre aquello que a los mexicanos nos dificulta salidas y nos ubica en un laberinto. En tan amplio rango de formas culturales, podemos encontrar que este tema está presente y les invitaría a convencerse por ustedes mismos de la universalidad con una simple búsqueda de cualquier tipo, incluida una de tipo introspectivo. Pero a la par, con tal amplitud que va de lo innegablemente popular a lo indubitablemente laureado, podemos también dar cuenta de que el registro en cada uno es singular y por ende, y competencias mediante, es génesis de la diversidad de formas en las cuales
ello se registra y lo expresa cada cual. Apelo a su experiencia cuando escuchan. ¿Podría alguien, ustedes amigos, quien sea, luego de un par de años de práctica, referir que nadie ha dicho en sesión soledad, solo, sola, en relación con su proceso? Un recorrido por la historia de lo que se ha nombrado soledad y por lo que podríamos denominar filosofía sobre el tema, nos muestra con claridad su polisemia y su potencial equivocidad. Al respecto, Soto reflexiona que es un lugar, es una situación, es un sentimiento, una condición privilegiada o un castigo terrible, elegida o impuesta, registro que no requiere del otro, sea por locura quijotesca o sea por hacinamiento urbano. En fin, tanto miseria cuanto riqueza. Abundando sobre historia, leemos a Rico, quien nos aporta. Sobre la experiencia de la soledad en Occidente, el fenómeno y la dialéctica de la soledad a través de las distintas formas de expresión, el mito, las prácticas ascética y mística, la poesía, considerando la distinción entre sus aspectos objetivo, estar solo, y subjetivo, sentirse solo, todo parece indicar que una historia de la soledad solo puede abordarse tratando de captar la forma en la cual en distintas épocas se expresan ciertas vivencias de ella. Por ejemplo, este mismo autor, Rico, propone un interesante análisis sobre el Génesis a partir de Trublet, en el cual pone el acento en la necesidad de otro semejante para palabrear. Podemos anclar esta convicción en otro tipo de datos mediante los cuales los seres humanos procuramos dar cuenta de nuestro ser y hacer específico y singular. Revisemos algunos que objetivan el fenómeno soledad actual. Pueden observar en la tabla que en este momento estarán viendo la acelerada y creciente tendencia de la cifra de quienes se declaran vivir solos, tanto a nivel global cuanto en México. Es también llamativa la cantidad de personas aisladas, es decir, quien no puede pedir ayuda a nadie o no tiene con quién hablar de sus problemas personales. Tanto que ya se generan políticas públicas al respecto, como en el Reino Unido, donde se ha abierto un ministerio de la soledad, cuanto en Estados Unidos de América, donde ante el Senado de aquel país ya se usó el término epidemia y se compararon los efectos y afectos de la soledad para la salud con fumar 15 cigarrillos al día. También se pueden consultar numerosas publicaciones relacionadas con el marketing que ubican el segmento singles o solteros. Creo que es una mala traducción, pero es la que se usa. Como un mercado de gran atractivo para hacer negocios, podemos atisbar las consecuencias de tal perspectiva. Según ciertos estudios, en el año 2030, teniendo en cuenta todas las generaciones, el número de hogares de solteros habrá aumentado hasta los 120 millones, un 30% más que en 2018. Y en un último orden de ideas, muy actual, a mí como a todos, nos ha acontecido la situación que denominamos pandemia, la cual añade infinidad de datos todavía por procesar al tema que estamos trabajando. Por ejemplo, hoy no podemos estar reunidos presencialmente, lo estamos haciendo a distancia. Y quién sabe cuántos de nosotros en aislamiento social, o si se prefiere en sana distancia. Términos puestos a circular por la Secretaría de Salud, que es nuestra autoridad sanitaria. ¿Qué nos dice el psicoanálisis? Haré un brevísimo recorrido a partir de citas. Freud, en 1926, Inhibición, síntoma y angustia. Las enigmáticas fobias de la primera infancia,
merecen ser citadas de nuevo en este lugar. Algunas de ellas, soledad, oscuridad, personas extrañas, podrían comprenderse como reacciones frente al peligro de la pérdida del objeto. En el caso del ser humano, lo único acorde al fin es la parte de esta herencia arcaica que se refiere a la pérdida del objeto. Siguiente, Klein, 1963, sobre el sentimiento de soledad. Existe una relación entre la soledad y la incapacidad de integrar suficientemente tanto al objeto bueno como a partes del sí mismo, a las que se viven como inaccesibles. Lacan, 1956, Seminario 3. Daré un ejemplo casi accesible a una extrapolación vivida, el del personaje aislado en una isla desierta. Robinson Crusoe es, en efecto, uno de los temas del pensamiento moderno, aparecido por primera, a mi entender, vez en Baltasar Gracián, que ocurre cuando el sujeto humano vive totalmente solo. ¿Qué deviene el discurso latente? Lacan nuevamente, 1954, Seminario 1, hablando sobre el Fort Da. Es sin duda ya en su soledad donde el deseo de la cría del hombre se ha convertido en el deseo de otro, de un alter ego que le domina y cuyo objeto de deseo constituye en lo sucesivo su propia pena. Winnicott, 1958. La capacidad de estar a solas. La capacidad individual para estar a solas, partiendo del supuesto de que esta capacidad constituye uno de los signos más importantes de madurez dentro del desarrollo emocional. En la casi totalidad de los tratamientos psicoanalíticos, llega un momento en que la aptitud para estar a solas resulta importante para el paciente. Desde el punto de vista clínico, ello puede estar representado por una fase o sesión en silencio que, lejos de indicar resistencia por parte del paciente, es en realidad un logro. La relación del ego, anaclítica, se refiere a la relación entre dos personas, una de las cuales, cuando menos, está sola. Tal vez las dos lo estén, pero de todos modos, la presencia de cada una de ellas es importante para la otra. Fromm, 1950, El arte de amar. El hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma. Esa conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, de hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama o estos antes que él, la conciencia de su soledad y su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. La vivencia de la separatidad provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. El hombre de todas las edades y culturas enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatidad. Y finalmente, más actual, Verhaeghe en el 2005, El amor en los tiempos de la soledad. Tratándose de pulsión y de deseo, el resultado será siempre singular, nunca generalizable. En lugar de una reducción a una categoría, el hombre y la mujer, y de la repetición que sigue, es sobre la diferencia donde aquí están puestos todos los acentos. Después de este muy rápido pero inevitable recorrido conceptual, permítanme iniciar un diálogo sobre soledad, vacío y sombra, que son los términos que convocaron nuestra mesa. Sí, Freud y Juanga concuerdan cada uno desde su abordaje. La soledad es relativa a la ilusión por un otro diferente de mí, superior a mí, quien cuida de mí. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Dulce madre, no te alejes y solos nunca nos dejes.
Aunque ahora ya tenemos baby cams e incluso en el otro extremo de la vida, videollamadas para despedirnos de las personas aisladas en hospitales. Se ha abolido la soledad hoy que la tecnología, mediante la hiperconectividad, ha construido una aldea global, o barrio o vecindario si prefieren, claro, con todo y chismes, fake news y posverdad. ¿O es una ilusión más relativa a dominar el hiperpoder de la naturaleza, o dicho en código actual, una narrativa que no dase cuenta de sus límites para representar lo real? Vaya, una epistemología ilusa. Debemos a Lipovetsky la introducción de la idea de vacío como analizador para darse cuenta de lo humano. Hoy día, y más recientemente, el establecimiento de hipermodernidad y su par conceptual hipernarcisismo ha logrado consenso. Cuestionemos, ¿qué o quién es lo vacío? ¿O qué o quién se vacía y cuya consecuencia es lo vacío? O en estricta lógica, ¿qué o quién no se ha llenado de qué o por quién? Apuesto por un kit de respuestas. Partiré señalando que si bien el narcisismo llena a sí mismo o aquello que lo representa, tiende a vaciar a otro o aquello que lo representa, digamos, al objeto que opone al sujeto, al menos como no yo. En hipermodernidad, el hipernarcisismo es, y como consecuencia, otro objeto se vacía. Y en el extremo se vivencia este vaciamiento como pérdida, lo cual a su vez nos remite al registro de soledad o separatidad y a la pérdida de ilusión de otro protector. En la convocatoria se empleó el término sombra. ¿Fue cuestión de estilo, fue mera metáfora o fue una referencia al concepto junguiano? De ser esto último, podemos ligar la separatidad fromiana y la sombra junguiana, con lo cual tendríamos aquello no consciente para los contextos y situaciones que son el entorno de uno devenido sujeto y sujetado, lo cual sí cabe articular con el vacío lipovetsquiano. No concibo una articulación más allá, una de orden inconsciente, pues sobre ello se da cuenta en un tratamiento singular. Considero que la separatidad es de fondo rasgo de la estructura subjetiva de lo humano. Por ello, la soledad es un fenómeno humano universal que registramos en formas singulares para cada colectivo y para cada individuo, objetivada según la narrativa construida desde cada nosotros o desde cada yo, respectivamente. Estas formas son determinadas, sujetas, incluso alienadas por los entornos en los que uno es. La hipermodernidad contemporánea es un entorno que determina formas hipernarcisistas que al centrarse en sí, en uno, en yo, nosotros, determina a la par un vaciamiento de significación de otro, al menos como afecto, y por tanto una hiperconciencia de la separatidad, exacerbando la angustia que anuncia la castración, la pérdida de la ilusión, lo que aparece como fenómeno y es enunciado soledad, vacío, favoreciendo conductas y representaciones, vale decir, defensivas, que si bien conjuran las certezas, generan un halo o sombra insuperable que realimenta el ciclo narcisismo-pérdida de objeto. A manera de conclusiones. De llenar el breve espacio en que no está. En el límite del espacio y tiempo posibles y a la luz de lo que vivimos, la separatidad analizada por el virus SARS-CoV-2 se muestra descarnada. Se suma la situación de una desigual distribución de las oportunidades, incluso para acceder a un tratamiento médico que procura hacer diferencia entre la vida y la muerte, lo cual coloca las cuestiones psíquicas en una prioridad secundaria clara e inobjetable. En mi ignorancia rogué siempre no vivir una situación de guerra,
pero jamás imploré con igual o mayor fervor para que amarrara a sus animalitos con el cordelito bendito. Nos sentimos solos y desamparados, particularmente al inicio, cuando lo real se presentificó. Ahora algo, si bien muy poco, ya imaginarizamos y simbolizamos. Los inconscientes posmodernos, a la manera de una sombra pandémica, se han cernido ominosos, siniestros sobre nosotros. Cualquier figura metafórica parece insuficiente. La esperanza por una vacuna ha de ser apuntalada en el otro, que es a la par el principal auxiliador y la mayor amenaza. Ahí tenemos campo para nuestro saber e intervenir. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de José Sánchez, quien es psicólogo social por la UAM, maestro en ciencias sociales por la FLACSO y doctor en antropología social. Tiene un diplomado en psicoanálisis por la CEPSIEPAC y la UIC. Actualmente cursa la maestría en psicoterapia psicoanalítica para la UIC y ha publicado artículos y libros en temáticas vinculadas con la educación, salud pública, violencia, entre otros. Su tema es acerca de la caída y aspiraciones de sujetos de la educación media superior en México. Adelante, José Sánchez. No tienes tu audio, José. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Voy a comenzar con la explicación del título, Caídas y aspiraciones del sujeto a o al sujeto de la educación media superior en México. La intención del título tiene que ver con un posicionamiento epistemológico, puesto que si nosotros decretáramos el fatalismo de las aspiraciones de los jóvenes, estaríamos haciendo violencia epistemológica, de suerte tal que el título debe entenderse como una dialéctica, es decir, la caída de las aspiraciones en un proceso dialéctico que aspiran al devenir sujeto, pero justamente frente a la educación media superior que parece ya pensar y designar fatalistamente el destino de los jóvenes. En ese sentido me voy a permitir comenzar con una cita. Se trata de un epígrafe de uno de los cuentos de Jorge Luis Borges, que se llama Las ruinas circulares. Dice: el mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. Qué humillación incomparable, qué vértigo. A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensando entraña por entraña y rasgo por rasgo en 1001 noches secretas. Al final de este cuento, Borges señala, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El trabajo que les ofrezco aquí es resultado de un proyecto de investigación colectivo que coordiné en 3 regiones del país, de México. Tuvo lugar en las regiones de Ameca, Jalisco, Huajinicuilapa, Guerrero y Jalapa, Veracruz. Estas 3 regiones se caracterizan por procesos migratorios que han transformado la composición de los núcleos familiares
de suerte tal que en cada uno de ellos habita algo de lo ausente, es decir, de las figuras parentales que no se encuentran ahí, pero también son regiones que han sido penetradas por la violencia, por grupos organizados y que han tenido un impacto en las regiones, en las aspiraciones de los jóvenes, desdibujando sus horizontes y haciendo patente que para acceder a los bienes, hoy en día los jóvenes parecen formularse en estas regiones la futilidad de la educación en un porcentaje amplio, dado que no es necesario estudiar para adquirir bienes. Es decir, al vincularse o ser atraídos por estos grupos organizados, descubrieron la futilidad del horizonte educativo. En ese sentido, no alcanzan a plantearse el proyecto de vida. Hablo de la caída y las aspiraciones del sujeto frente a una imagen que consigna el signo de la época. Este signo de la época es consignado por Michele Serra en un texto que se llama Los Cansados. Es una pequeña novela que habla de la futilidad de la invocación al Padre y hacia el final una trama donde surge la apelación. Es decir, esta voz invocante por parte de los jóvenes que demandan que se les extienda un puente para transitar en el camino del devenir sujeto. Un día cayeron efectivamente las aspiraciones por el devenir, al mismo modo que cayeron los ideales en ausencia de una figura aspiracional y en correspondencia con la falta de soporte que podrían brindar las manos del maternaje. Siguiente filmina, por favor. Bien, en esta etapa de bachillerato podemos pensar, tomando en préstamo un concepto de Bion, el de cesura, como la transición de un umbral hacia otro. Esta transición habitualmente se concebía como el pasaje de la posición del puberto, del joven, hacia el mundo de la adultez, y frente a esta transición se pretendía que al abrazar el proyecto de vida, los jóvenes estaban haciendo lo suficiente para ser reconocidos por el mundo adulto como sujetos de derechos, es decir, personas con responsabilidades públicas, también personales. Pero aquí nos encontramos ante la futilidad de los futuros. Por eso la invocación de Borges: los jóvenes están siendo soñados, o son capaces de sostener el sueño, o hay algo que esté alentando sus sueños. Peter Fonagy, en un texto sobre sueños, donde propone una interpretación a partir de la escenificación personificada no solamente del mundo psíquico, sino en relación con los imperativos o las constricciones que les impone el mundo, propone que una sociedad que ya no sueña, que es incapaz de soñar, se encuentra atrapada en la futilidad de la figurabilidad de la vida. Y eso tiene que ver con la experiencia. Como en el contexto actual abrazamos y producimos la experiencia, de suerte tal que sean posibles establecer narrativas de la experiencia que nos lleven a formular representaciones. Ciertamente no de lo inefable, sino de las experiencias emocionales que aperturan la mirada hacia el futuro. En este sentido, los jóvenes parecen ser sujetos de un sueño, no de los padres, es del sueño de la modernidad. Y aquí quienes me han antecedido en la palabra, particularmente Mauricio, invocaba el tema de la libertad como exceso de libertad. Se trata de una libertad electiva. En un texto que escribe Charles Taylor, un filósofo post-Wittgensteiniano, propone que las fuentes del yo que alienta la modernidad hacen creernos que disponemos de libertad de elección, pero toda libertad de elección se mueve dentro de ámbitos restrictivos, es decir, crea la fantasía de los destinos personales. Y eso redunda en una vacuidad que es cautiva del exceso, de la incompletud y de una jerarquización de valores en sociedades que se han jerarquizado simbólicamente y que hacen siempre patente la aspiración del narcisismo, primero yo, luego yo y después yo, aun cuando este yo sea desdibujado. Siguiente, por favor. La fragilidad del soporte. ¿Qué es lo que ocurre que produce o que patenta el vacío de sentido?
la ausencia de la formulación del proyecto de vida, justamente que esta noción de sujeto que proviene de hipokeimenon, del griego hipokeimenon, y que en latín se tradujo como subjectum y nosotros hemos recibido como sujeto, ha hecho de soporte de la vida. Tiene tres acepciones. Por una parte, nos permite establecer lo subyacente, lo que da soporte, pero también aquello que está más allá del ámbito de lo visible, la condición de estar sujeto a algo. Y en conjunto constituyen el soporte que sostiene la vida. Ciertamente, si pensamos en el psicoanálisis contemporáneo, podríamos advertir que hay por lo menos tres perspectivas. Una que caracteriza el pensamiento anglosajón y que insiste en el abordaje del individuo. La concepción del individuo como el espacio de intervención para fortalecer las capacidades yoicas de los sujetos han hecho de la relación entre yo y los objetos la posibilidad de establecer las proporciones de la vida. Cualesquiera que sean los mecanismos, las fórmulas o los formulismos de intervención, la concepción de individuo pues insistiría más bien en la posibilidad de fortalecer destinos personales. Pero el destino personal remaría contracorriente al estatuto de lo social, de suerte tal que cada vez que se interviene en el plano individual, es como cortar una cabeza de hidra y volverán a salir nuevas ramas de la hidra. Por otra parte, siguiente, por favor, podríamos pensar que hay una perspectiva que se centra en el devenir sujeto y, bueno, en la primera ponencia igualmente, Mauricio nos ofrecía una lección hegeliana, dialéctica, sobre la relación entre ausencia y presencia. Por su parte, Jorge aludía a esta figura del Forda, de origen freudiano, y justamente hablan de lo que subyace en el fondo de toda relación de apropiación de futuros, de planteamiento del proyecto de vida. En la perspectiva más continental, la apropiación de este concepto de sujeto propone más bien el devenir. Frente a la concepción de los destinos personales, el sujeto es la realización de la relación entre sí mismo y otro, que configura las proporciones de alteridad, es decir, hace factible el reconocimiento y el estatuto de persona. Por lo tanto, es una aspiración de civilidad. En el contexto actual, el contexto de civilidad está desdibujado. Asistimos a un proceso de descivilización donde encontramos las concreciones aquí, allá y en todas partes de la violencia. Es una violencia de alteridad, donde se exacerba la política del muro, el desconocimiento del otro, el borramiento del otro, en una época de mayor movilidad, de la omnipresencia a través de los medios virtuales que hacen factible la fantasía de ubicuidad. Pues parece ser que las últimas fronteras que no se atreve a rebasar nuestro estatuto limitado de civilidad, pues es el de la identidad, el de las fronteras nacionales, algo que no ocurre, por ejemplo, en la música o en el arte. Estos límites nos hablan entonces de tres acepciones, aquí no las he mencionado. Son tres acepciones con las que he conceptualizado las trayectorias aspiracionales de los jóvenes de bachillerato en México y básicamente hablan de la movilidad frente a la inmovilidad, es decir, frente a la posibilidad de orientarse hacia la vida en una lucha contra la muerte. Se trata de la posibilidad del advenimiento a una vida a otra. Se trata de los conceptos entonces de continuidad, discontinuidad y deserción. Los estudiantes que deciden continuar, recordemos que la palabra continuidad proviene del latín continuum, que alude a la extensión de la tierra. Ahí donde se va extendiendo la tierra no puede haber un límite, no como un límite de ley, no me refiero a eso, me refiero más bien a que las vidas están hechas de horizontes, no de límites. La continuidad hace posible el devenir sujeto, en tanto que hay una aspiración hacia el horizonte.
Por otra parte, quienes están situados en la discontinuidad han fracturado y han limitado sus posibilidades. Es la tierra limitada, donde empieza a diferenciarse un lugar del otro y donde la vida se circunscribe y queda contenida. Y finalmente la deserción. Curiosamente en el francés, désert, significa aquello que ha quedado desierto, aquello que ha quedado vacío, pero también hay una dialéctica detrás de esta palabra, porque désert también es el postre, es lo que llega hacia el final, de suerte tal que no hay posibilidad de fatalismo. Cada una de estas trayectorias no son definitivas, puesto que la vida sigue mientras existe la posibilidad de un cuerpo sujeto, donde hay aspiración, donde hay vitalidad. Es posible todavía imaginar los horizontes de vida. Siguiente, por favor. Hoy en día en México y en diversas partes del mundo, casi la mitad de la población de los jóvenes que cursan bachillerato, es decir, ese momento en el que se van a plantear la prerrogativa de la vida, su proyecto de vida, qué van a hacer los siguientes años con la elección de una profesión en la cual van a invertir tiempo de vida, pero también anhelos, sueños, ilusiones, pues más o menos el 50% pues parece que han declinado, es decir, carecen del aliento que les otorgue soporte y apertura para devenir sujetos de reconocimiento. En la Meca, Jalisco, por ejemplo, una sociedad donde prevalece todavía una visión patriarcal, donde los hijos migrantes van a trabajar a Lake Tahoe, donde quedan huecos vacíos en las estructuras parentales, los hijos parecen estar llenándolo, porque educarse o estar en la escuela parece un momento de ocio. Desde ahí se plantea la futilidad de los horizontes educativos. Frente a eso, las mujeres han sido mucho más abiertas a la educación y se están profesionalizando, y esto ha creado justamente un efecto paradojal, es decir, en la medida en que las mujeres han ascendido a posiciones educativas, profesionales, de reconocimientos públicos, se ha acrecentado la violencia de género. Es un tema que habría que investigar, de dónde proviene la misoginia en contextos donde ha habido una recomposición familiar y qué estamos haciendo desde la perspectiva psicoanalítica para tratar de entender cómo es que llegamos a esos procesos de descivilización. En Coajiniculapa, Guerrero, sucede algo similar, salvo que ahí los jóvenes han dejado de creer en la autoridad, han tomado la palestra, pero también protagonizan actos violentos como aquellos que protagonizan al acceder de manera directa a los bienes, sin pasar por las titularidades. Educarse en Coajiniculapa implicaría estar dispuesto a salir de la ciudad, del lugar maternal, para buscar la vida en otros horizontes. Es decir, estudiar ahí implicaría una renuncia a algo de sí mismo. Por su parte, en Jalapa, una ciudad también violenta, que ha sido penetrada por grupos organizados, hasta el día de hoy se pelea por la alerta de género. Las mujeres son el foco de las agresiones, de la violencia que prevalece en sociedades tradicionalmente machistas, donde las oportunidades de movilidad laboral, pese a que se trata de una villa universitaria, están limitados. Frente a estos hallazgos, pues habría que interrogarnos por la tiranía del individualismo frente al devenir sujeto. Es decir, si se trata de encontrar respuestas en el horizonte aspiracional en una sociedad simbolizada jerárquicamente, donde a cada quien sus estudios, a cada quien sus aspiraciones, pues los destinos personales implicarían que hay vidas exitosas frente a vidas frustradas, pero justamente no explica el vacío de fondo. Frente a esta alternativa, siguiente, por favor. Frente a esta circunstancia, lo que proponemos como conclusión es incidir sobre el tema de los vínculos. Si los vínculos crean el soporte del sujeto, justamente Julio Cortázar decía que para transitar de un lugar a otro necesitamos un puente, pero ese puente necesita basamentos en ambos extremos.
¿Qué queda del padre? ¿Qué queda de la madre? Nos interrogaríamos. Ahí donde hablamos de vacuidad, podríamos decir que hubo algo, menos que nada es algo, y ese algo nos remite justamente a un concepto que me parece que deberíamos recapitular sobre él, el de Natch Traglich y de la imagen superviviente. Donde hubo algo se encuentra la figura de lo ausente. Esa figura del ausente apela a lo inefable, pero también a la posibilidad de refigurar plásticamente la vida y entender, abordar las nuevas melancolías, no desde el fatalismo de la caída de las aspiraciones para consignar el destino funesto de la Nanqué, sino para promover la posibilidad de formular el nuevo proyecto de vida. Cerraría justamente aquí. Gracias. Pues excelentes exposiciones de cada uno de ustedes que hacen que nos preguntemos una serie de situaciones respecto a cuáles son las condiciones de la constitución de la subjetividad en la época actual. Estamos en un tiempo en donde el mundo no es homogéneo, que hay realidades distintas, sabemos, ¿no? En donde algunos sectores de la sociedad se expresan más directamente estos efectos de las condiciones transsubjetivas, en lo que se incluye lo social, lo cultural, lo económico, que van a determinar la constitución tanto del psiquismo a veces como, y desde luego, la propia subjetividad. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle a Jorge, ¿qué está ocurriendo en esta época que propicia la soledad y cómo se estaría caracterizando los vínculos actualmente? Gracias. Creo que una pista la dio Mauricio hace rato con lo que nos estuvo compartiendo. Me gustó mucho cómo planteó el tema de las ausencias, ¿no? Y del morir desde esa perspectiva y cómo armó. De alguna manera, creo que esto nos ha llevado a todos a ser sujetos en estado límite. Voy a abusar un poco de lo que él propuso, me doy cuenta, pero déjenme hacerlo. Y creo que estamos viviendo con un poco de vergüenza culposa, lo digo, un experimento social como el que tal vez vivieron aquellos que estuvieron en medio de la guerra y demás, ¿no? ¿Cómo se presentifica cuando le dicen a alguien que está aislado, ya el mero hecho de decirle que hay que hacer aislamiento social, que es el término oficial que se usó, que luego se matizó con la sana y su sana distancia, ¿no? Al trabajar esto, ya de por sí nos está mandando a ese territorio de vivirnos solos subjetivamente, independientemente de la condición de cada cual. Y creo que desde la singularidad, esto sería lo universal, y la singularidad de cada quien va dando respuestas. Yo creo que hay muchos conductas suicidas en algunos de estos que están saliendo un poco a medio a contagiarse, y con o sin conciencia, con o sin voluntad. Y por otro lado, a lo mejor unos de mayor edad y demás, de tanto miedo, estamos tan encerrados. No sé, las respuestas son singularísimas, pero sí creo que estamos viviendo una situación que por marcarnos que el otro, y sobre todo al principio, acuérdense que cualquiera nos podía contagiar y que porque nos tocaba y todo eso, bueno, generó de una manera, desde la narrativa globalizada, un registro de sentirse solo impresionante, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, también decirles que las personas que han asistido a este evento, que está la posibilidad de que vayan haciendo sus preguntas. Mientras tanto, yo quisiera preguntarle a Mauricio, Alfredo, ¿cuáles, a partir de estas reflexiones que tuvo acerca de, pues sobre todo este encuentro con la muerte, de esta presencia de la muerte, cuáles son las dificultades y retos que presentan las nuevas manifestaciones
del sufrimiento psíquico y los síntomas en esta posmodernidad. Mari Carmen, gracias. Pues yo creo que de alguna manera la vamos respondiendo los tres. Me parece muy coincidente lo que José y Jorge, y en mi caso también vamos planteando, ¿no? O sea, creo que en relación a la respuesta, todos optamos por el vínculo, todos optamos por el encuentro con el otro, todos optamos por saber que, dice Jorge, los inconscientes posmodernos son inconscientes sombríos. Dice José, una sociedad destinada al goce hace de la tiranía del individualismo su propio régimen de autenticidad. Y los tres hablamos de la importancia de lo que genera el vínculo. Es importante porque, si se dan cuenta, ninguno de los tres estamos tiranizando ni el vacío, ni la soledad, ni la muerte. Le estamos dando un valor, pero al mismo tiempo estamos hablando de ese valor tiene una importancia porque nos lleva al otro. Es justamente eso lo que nos empuja al vínculo. Y pues efectivamente, ¿cuál fuese una propuesta dentro de la clínica y también dentro del campo social? Un encuentro vincular con el otro. Particularmente, pienso yo, en poder distinguir que hay cosas que se parecen, pero no son. No es lo mismo tener 500 amigos en Facebook a tener 2 amigos reales con los cuales tomarte genuinamente un café. No es lo mismo gozar del cuerpo sin el afecto que tener el encuentro con el otro donde esté el cuerpo y donde esté el afecto y donde esté el deseo. No es lo mismo estar con otro que vincularse con otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pasar de la función, que sería una presencia de lo real funcional, al vínculo y al encuentro genuino, donde está jugado un deseo, arma efectivamente el bucle en el que se hiciera una diferencia entre cosas que se parecen, pero que no genuinamente son. Sí, muchas gracias. A José quisiera preguntarle algo. ¿Cómo se refleja en las adolescentes esta tendencia a la desvinculación en los sujetos en los que se supone que los grupos constituyen un espacio intrasubjetivo importante en el propio proceso de adolescente, incluso el propio proceso de separación e individuación, con estas cuestiones de estos hallazgos que nos ha traído de estas investigaciones en las cuales justamente se da esta desvinculación? ¿Qué pasa con estos sujetos, ¿no? Si podría decirnos, José. Bien, gracias. Bueno, justo estaba pensando en una narrativa de un joven de Jalapa, que su narrativa la había intitulado como Hendrix y el hip hop. Hendrix, un joven de 16, 17 años, llega a la preparatoria en Jalapa, proveniente de una situación familiar vejatoria. Él podría haber elegido el camino de aprender a vejar y ser vejado, porque es lo que aprendió de papá. Papá albañil lo indujo al mundo de las drogas. Con él aprendió a evadirse de la realidad. Tomaba alcohol, fumaba marihuana. Un día llega un operativo a la escuela preparatoria con perros que buscan drogas y Hendrix esconde en sus tenis la marihuana que portaba consigo. Cuando le pido a Hendrix que dibuje, que proponga un sueño, se queda pasmado, no tiene sueños. Lo que adviene es la imagen de una novia a la que engañó, así como su papá engañó a su esposa. Hendrix está bajo el cuidado de un padrastro que es igualmente violento con él. Su mamá ha ejercido el trabajo de sexo servidora y Hendrix ha sido estigmatizado por el oficio de la madre.
Y sin embargo, Hendrix establece todavía la posibilidad de tener un vínculo con el mundo a través de la musicalidad. Aprendió a hacer rimas, hace canciones de hip hop. Desde ahí tiene la posibilidad de establecer una posición subversiva donde apela todavía al vínculo solidario con el otro. ¿Quién es el otro? El que es semejante a él. Los jóvenes a quien no escucha la sociedad. ¿Por qué? Porque entre tanto que son exigidos por otras figuras de sustitución parental, como los maestros que buscan la probidad a través de la repetición, vaya futilidad de educación que se promueve en nuestro país, la repetición, no la apropiación, ya digamos la apropiación gozosa del conocimiento. Entonces, para jóvenes como Hendrix en todas las regiones, la posibilidad de acudir a la escuela es el tiempo de la sociabilidad. En algunos lugares como Coajinicuilapa, ir a la escuela, visto desde el mundo adulto, parece ser una fantasía y una pérdida de tiempo, porque lo que hay que hacer es trabajar para resolver los imperativos de la vida cotidiana. Entonces, es un contexto complicado. Yo no diría que adolescentes como que adolecen de algo. Si de algo adolecen es del soporte que ya no les brinda la posibilidad de un núcleo familiar. Y curiosamente, quienes están más cerca de ser el soporte educativo siguen siendo las madres. Eso es uno de los hallazgos de esta investigación. Muchas gracias. Nos han estado llegando ya algunas preguntas. Una para Jorge, ¿sí? De Montserrat. López Lugo, que dice: Jorge, cuando hablas de hipernarcisismo, ¿te refieres a un narcisismo secundario o es un nuevo término en la posmodernidad? ¿Acaso la subjetividad psíquica cambia o es el sujeto el que cambia? Hipernarcisismo es un término que emplea e introduce Lipovetsky en su discurso general sobre hipermodernidad, y en mi opinión sí se conecta con narcisismo secundario, pero determinado por la hipermodernidad. Muy bien. Yarumi Monsiváis dice: ¿cuál es el reto que como terapeutas llevamos en esta posmodernidad? ¿Cuál desde lo psíquico y cómo sociedad y el reto del psicoanálisis desde la posmodernidad? Pues no sé si alguno de ustedes quiera contestarla. El reto como terapeutas, ¿no?, que tenemos en la posmodernidad. ¿Cuál desde lo psíquico y como sociedad, ¿no? Y para el psicoanálisis. Me permiten un poquito, pienso que cuando hablamos de las manifestaciones modernas, actuales, y que encontramos acto y cuerpo principalmente, podríamos ubicar los fenómenos psicosomáticos, los trastornos alimenticios, los trastornos del sueño, el cutting, los ataques de pánico, lo que la psiquiatría ha denominado hiperactividad o déficit de atención. Si se dan cuenta, todas esas que acabo de nombrar efectivamente implican el acto y el cuerpo, pero no como una manifestación simbólica, sino como una manifestación real. Es decir, una caída de pelo que no es una manifestación de conversión, sino que es un agujero real que efectivamente se le presentifica. Un ataque de pánico que, como comentaba, es esa vivencia del yo muero, es esa vivencia muy real en el cuerpo de la aceleración del corazón, del ritmo cardíaco, de la falta de aire. Un niño hiperactivo que no es igual a un niño travieso o curioso, porque ese cuerpo no tiene una intención ni una voluntad, sino que es un cuerpo en movimiento, un déficit de atención, que es como no poder centrarse y centrar, sino efectivamente repartirse en un punto en el que no se encuentra. Y bueno, todas estas manifestaciones nos hablan de cosas que no tienen representación simbólica, de tal manera que el desafío para la clínica psicoanalítica actual implica, como nos va diciendo Winnicott, Ferenczi, André Green, Christopher Bolá, afortunadamente, Máximo Recalcati, que por ahí alguno de los compañeros también citaba. O sea, es
una clínica que nos invita a que el analista ha de prestar palabra, pensamiento, para que lo que es agujero llegue a tener representación, de tal forma que nos convoca de una manera más activa, ¿no? Advertidos de que esa actividad ha de tener esa metáfora para hacer del cuerpo discurso, para hacer del acto discurso, ¿no? Como si el analista estuviera invitado a ponerle, como por ahí también José trae el concepto, figurabilidad, ¿no? O sea, poder hacer figurable aquello que en sí es un vacío de representación. Digo, obviamente es mucho más que eso, pero bueno, es una pequeña coordenada, ¿no? Bueno, muy bien. Laura Menéndez hace una pregunta que me parece que de alguna manera ya la contestó Jorge. Dice, ¿creen que la situación de la pandemia ha generado o generará aún más soledad? ¿Y cómo creen que impacte? Bueno, de alguna manera ya se había tocado creo que este punto. Hay muchas preguntas. Voy a pasar a la siguiente. Permítame. Sí. Carmen Guzmán dice, excelente ponencia, felicidades, me llevó a cuestionarme sobre muerte, vida, lógicas dominantes, postulados contemporáneos del goce y del vacío y falla del deseo. Luego Montserrat López Lugo dice, Mauricio, ¿encuentras diferencias en la forma de asumir la muerte y el vacío entre millennials y centennials? Unos no nacieron con tecnología y los otros sí, pero les tocó más la pandemia. ¿Dónde leer tu trabajo? Dice. Para Mauricio. Pues creo que es un poco complicado como generalizarlo así, tanto como en generaciones, ¿no? Como si toda una generación lo viviese de una manera y toda otra generación de otra manera. Lo que sí, en eso aludo a lo que Jorge menciona. Finalmente hay una singularidad y hay una manera propia de poder dar cuenta de esto, ¿no? Creo que en sí yo creo que coexisten las lógicas y que así como decía que hay una lógica de represión, falta de deseo, que coexiste con una lógica de desmentida, exceso y goce, bueno, eso lo estamos viendo en una heterogeneidad de lo humano y de nuestra época, ¿no? Lo que sí creo es que los discursos dominantes al mismo tiempo están fallando. Pienso cómo José, cómo Jorge y cómo yo y muchos otros, ayer estaba leyendo algunas reseñas de otras personas que también presentan este congreso, tenemos muchos puntos en común que yo creo que lo que estamos denunciando, y en eso me parece muy importante, es la falla de estas lógicas del capitalismo. Ofrecen, dice, voy a volver a una cosa que dice Jorge y una cosa que dice José porque me parece muy puntual. Jorge pregunta, ¿se ha abolido la soledad, perdón, o es una ilusión? José se pregunta, ¿dónde está este vacío de fondo, ¿no? Y la falta de los vínculos como soporte. Creo que efectivamente estas preguntas, y bueno, yo lo estoy haciendo desde el asunto de la muerte y la desmentida de la castración desde el lado de la muerte. Creo que todo habla de que el capitalismo, de que la lógica de consumo, de que la lógica de lo ilimitado efectivamente falla y que requiere de los sujetos y del análisis, sí, una posición subversiva. Y como decía en relación también algo que comentó ahí José, que si todo lo que decía, el asunto de poder dar cuenta que la libertad en estas épocas de exceso, yo lo que decía era que la libertad está en el no. O sea, esa es la posibilidad subversiva de un sujeto negándose a todo ese exceso para poder encontrarse con nuestra finitud que posibilite vínculo,
reflexión, pensamiento, proyecto, sueño, deseo, etc. Y bueno, solo para cerrar y pensando en lo de la pregunta, eso aplica para los millennials, para los centennials y para cualquier ANS, para todos. Muchas gracias. Hay una pregunta que me parece que podría ser contestada por José, que dice, ¿cómo podemos enfocar la resiliencia de los jóvenes para que no se dejen arrastrar por la desesperanza de los adultos? Sí. Bueno, es una pregunta interesante. Resiliencia implicaría resistir a la violencia de subjetivación, de subjetividades, pero los jóvenes, digamos que condensan o concretan esta exigencia del mundo adulto, pero no son privativos los jóvenes, ¿no? Lo primero me parece que es importante abrirnos a una escucha atenta, donde sea posible escuchar la voz de los jóvenes, y eso implicaría romper el monologismo de quienes se sienten autorizados a hacer uso de la palabra y decidir por la vida de los jóvenes. Si los jóvenes están adquiriendo visibilidad, han tomado la voz, la mayor parte de los movimientos sociales en este país y en todo el mundo lo están protagonizando jóvenes desde sus propias subversiones, como reivindicaciones de género, como la crítica de los regímenes canónicos educativos, ¿no? Y también vivimos en una época donde hay un descentramiento en la adquisición de bienes. Hoy el conocimiento fluye de manera mucho más rápida a través de los medios, algo que descubrí en el trabajo de campo que hice en las 3 regiones, es que la mayor parte de los jóvenes se vinculan digitalmente y también hay esta posibilidad de establecer vínculos. Digamos que mi posición ahí sería mucho más wittgensteiniana, de usos son significados, porque si los significados ya están adscritos de manera fatalista, pensemos en Freud, para él nunca tuvo este sentido, es decir, no había un significado de diccionario en la interpretación de lo inconsciente, sino más bien por asociación se iba encontrando el plexo de sentido de lo que organiza la vida psíquica de los sujetos, apelando también a esta plasticidad. Pues creo que hace falta escucharnos y también abrir espacios para que los jóvenes vayan tomando la palabra y puedan establecer un vínculo con el mundo que ellos tienen más claro porque contemporizan. Pero el tema es que frente a esta contemporización con el mundo, si bien es cierto que el vaciamiento coexiste en diversas lógicas generacionales o transgeneracionales, la adultocracia se ha convertido en un enemigo. En ese sentido, los jóvenes ahora deberían criticar la adultocencia. Es decir, no hay movilidad laboral porque en el otro extremo del espacio laboral, quienes no se han jubilado, obturan la posibilidad del intercambio, de la transición. Y entre tanto se le exige a los jóvenes que piensen y actúen como adultos en un contexto de restricciones laborales. Es decir, yendo más allá, se trata también de cómo la subjetividad está siendo organizada por la psicosis social, concepto que propone Máximo Recalcati, en oposición a abrir nuevas categorías clínicas que no necesariamente traducen la vida anímica de nuestra época. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Antes les voy a comentar que hay, bueno, leer un comentario de Ricardo Javier que dice: felicidades a los 3, causan compañía a pesar de la distancia, con sus reflexiones, con ese exceso de goce actual y no de deseo. ¿Cómo podemos seguir interviniendo clínicamente en estas estructuras de personalidad? Bueno, creo que esto ya lo contestó Mauricio. Y están algunas preguntas que dicen que felicitan a los 3, que les gustaría contar con los trabajos. Bueno, están las memorias del Congreso, en donde aparecerán la mayor parte de los trabajos. Y no sé, Jorge, quería un momento ¿querías comentar algo, Jorge? Solamente para agradecer, despedirnos e intentar un brevísimo cierre. Creo que los 3 tendríamos ganas de hacerlo. Si quieren inicio. Me voy con reafirmar que hay situaciones sociales y económicas, estructurales,
ideológicas por atender, que hay que atender. Yo creo que si AMPAG algo ha sabido desde hace mucho, es que se tiene que atender también y de manera prioritaria desde plataformas políticas y culturales. Y en otro plano, nosotros estamos aquí debatiendo a un excelente nivel, pero intencionalmente yo coloqué a Juan Gabriel, a Pablo Milanés, lo escucharon, estoy seguro. Bueno, las referencias para los jóvenes respecto de la muerte, lo que tiene que ver con la soledad, están en la cultura popular, en eso que llega a todos, por más terrible que sea, por más que no nos guste, creo que necesitamos trabajar con ello. Y ahora suenan, qué sé yo, a reggaetón, a banda, a soy demasiado viejo para decirles más. Gracias, compañeros, gracias, Mari Carmen e Isabel. Gracias a todos. Sí. A ver, ¿quién quiere continuar? José, ¿quieres continuar? Sí, bueno, pues agradecerles. Ha sido una coincidencia que alienta la reflexión. Desde luego sería interesante continuar el diálogo con Mauricio, con Jorge, sobre un tema que nos convoca. Pues yo cerraría solamente invocando el momento de Diótima. Me parece que para invocar la posibilidad del vínculo, de la erótica del vínculo, pues somos convocados a pensar desde ese lugar femenino. Diótima, que es la única que sabía del amor, ¿no? Y a quien apela a Sócrates, es el único tema en el que puede refigurarse la vida, sosteniendo, tendiendo este lazo que permita crear cohesión. Frente al vaciamiento de sentido nos queda la imagen superviviente, Nach Leben, del que hablaba Freud, pero la respuesta no está en el pasado, curiosamente, sino en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Mauricio. Sí, bueno, muchas gracias. Un gusto participar acá, coincidir con José, con Jorge, agradecerte, Mari Carmen, a Isabel. Creo que al mismo tiempo que se hacen las denuncias de esta época, van floreciendo también las respuestas, ¿no? O sea, escuchar el discurso de la perspectiva de género es darle un lugar a la alteridad y a la diferencia que nos enriquece tremendamente a una lógica falocéntrica, muy empobrecedora y muy empobrecida, y la nutre. Escuchar el discurso de la física moderna hace un mes, efectivamente, la cuarta mujer en física ganó el premio Nobel en su investigación sobre los agujeros negros. O sea, es un discurso que habla de una negatividad que está presente, ¿no? Los agujeros negros, la materia oscura. Es decir, son discursos de nuestra época. Y bueno, este discurso del psicoanálisis respondiendo que hay que pensar desde otros lados, que hay que pensar de otra manera, que hay que intervenir clínicamente de otra forma. Es decir, si bien es cierto que vivimos una época falta de proyecta, como dice José, o sombría, como dice Jorge, lo cierto es que también estamos viendo la respuesta. Creo que ahora la pandemia, yo comento este asunto de la desmentida de la muerte, pues la pandemia no nos da tanta chance de desmentirla y efectivamente se nos presentifica. Creo que hay una apuesta para el inconsciente, pues si la muerte efectivamente sería como el fundamento de toda ausencia, y sabemos que el psicoanálisis lo que nos dice es que ante la ausencia de pecho hay una alucinación primaria, ante la falta hay un deseo, es decir, es ante la negatividad que el inconsciente genera una positividad. Bueno, creo que podemos al menos poner sobre la mesa que el encuentro de esta pandemia con la desmentida puede ser también posibilitador de productor inconsciente y que efectivamente nos encontremos pues, con movimientos subjetivos. Con esto no apuesto a la conciencia, apuesto al inconsciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pues agradezco a José, Mauricio, Jorge y al público que estuvo aquí presente con sus preguntas interesantes y especialmente pues un agradecimiento a Isabel que estuvo apoyándonos todo el tiempo como coordinadora técnica.
Les invito a que continúen en las distintas mesas del Congreso y particularmente hago un pequeño comercial, ¿verdad? Los invito para el próximo viernes a la presentación de un libro que se llama Elena, la soledad en el laberinto, que se trata de la historia de la hija de Octavio Paz, Elena Paz Garro, y de Elena Garro, ¿verdad? Bueno, están cordialmente invitados. Bueno, Gracias. que disfruten el Congreso todos. Ya. Gracias.